Bendiciones en el nombre del Dios Todopoderoso, y que el Señor os traiga paz y prosperidad, más que todas vuestras almas. Son nuestros sinceros deseos de todos nosotros que trabajamos aquí en este ministerio Cristo el Pan de Vida. Y ahora bien, vamos a estar tratando de seguir con otro tema más bíblico en este día que Dios nos ha regalado. Y el tema que vamos a estar tocando ¿es correcto dar diezmo a la iglesia en estos días o no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a estar investigando, así que por favor quédese en sintonía para que podamos investigar lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice. Mucha gente se hace estas preguntas, pero lo más curioso es que los que cuestionan más este tema son los que nunca dan nada ni están interesados en aportar en lo absoluto para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque este tema es de mucha controversia, especialmente en estos días que vivimos, en estos últimos días que estamos viviendo. Les diré algo. ¿Por qué este tema es de mucha controversia? Satán, el diablo, sabe muy bien que sus días se acortan y él va a usar toda clase de artimañas y astucia para poder hacer caer al hombre en sus trampas y perder así la mayoría de almas que él pueda atrapar con sus engaños. Satanás ha vivido a la par del hombre por miles de años y él lo conoce muy bien. Por esa razón, él en estos últimos días ha estado usando estos tres pecados más importantes para él, para poder hacer caer al hombre en sus garras. Y vamos a estar investigando cuáles son los pecados, los tres pecados que Satanás ha estado usando en estos últimos días. En primer lugar está el pecado del egoísmo. Hoy día hay mucha gente egoísta en este planeta Tierra. Amadores de sí mismo, así como también nos dice el libro 2 de Timoteo capítulo 3. Léalo usted, por favor. Esta generación de hoy le gusta que le sirvan, pero no le gusta servir. Le gusta que le den, pero ellos no dan nada a nadie. Le gusta estar de ociosos, pero ellos acusan y juzgan a todos aquellos que no trabajan. Les gusta tener buenas cosas, escoger las mejores cosas para ellos, pero ellos arden de envidia cuando otros las tienen. Les gusta vivir, pero quisieran ver a todos los demás muertos. Esa es la razón, o más bien dicho, eso es lo que está pasando en este mundo en estos momentos. El segundo pecado que Satán está usando mucho en estos últimos días es el pecado de la avaricia. ¿Quién no sueña hoy en día en ser rico, en tener mucho dinero? Muchos están dispuestos, si es posible, a darle su propia alma a Satanás el diablo por tener mucho dinero. Y algunos se meten a hacer negocios ilícitos, malos, que entran en ellos, pero jamás, nunca más pueden salir de estos problemas. Otras personas venden hasta sus propios cuerpos, como que si el dinero fuera la felicidad y toda la paz que le puede traer las cosas en este mundo. El pecado número 3, o el tercer pecado más usado por Satán, es hoy en día. El pecado de la lascivia. La generación de hoy en día está muy corrupta, muy corrompida. Este pecado de la lascivia está enfermando a muchas personas. Hay muchos más divorcios en las parejas por causa de mucho adulterio. El internet y aún la misma televisión pública enseñan tanta depravación. Y ya parece que todo es normal. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y así muchas gentes y mentes de niños y jóvenes solo piensan cosas negativas. Toda la humanidad está cayendo en un sueño terrible de oscuridad del pecado. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este mundo?
Pero bueno, nuestro tema no es exactamente esto. Pero ¿por qué traje estos 3 pecados o estos 3 puntos que hemos hablado? La razón que los traje es para daros a entender las cosas que estamos viviendo. Pero vamos a usar del segundo pecado que Satanás más está usando, que es la avaricia. El tercer pecado de la avaricia, Satán lo usa mucho porque hay mucha gente avara en estos días, mucha gente que ama mucho el dinero. Pasamos al pecado número segundo, como decíamos, que es la avaricia. Muchas personas protestan cuando se habla acerca del diezmo a dar para las iglesias. Y lo curioso es que la mayoría que protestan son los ávaros, los que les gusta recibir de parte de Dios. Pero para ellos, para sacar un centavo de su bolsillo, son muy duros. Estos son los que hacen estas clases de oraciones. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame salud. Señor, dame un buen automóvil, una buena casa, una novia, una esposa. Y sus oraciones que siempre están en su boca son estas: dame, dame, dame. Pero ellos nunca dan nada a la iglesia o a la obra de Dios. Y a veces, por peso de conciencia, dan $1 o $1 o como se llame su moneda en su país. Como que si con $1 van a pagar el gasto que se hace para pagar el alquiler o la mensualidad del pago para mantener el templo o iglesia. Solo piensan esto: y si les pago, y si dan para mantener el templo, y si los pago para mantener el tiempo son $500 al mes, y hay solamente 100 personas en ese templo o iglesia que dan $1 o $1 al mes, ¿cuánto es entonces? Son $100 o 100 pesos. Y si el pago es de 500, ¿cómo podría sobrevivir este templo o esta iglesia? Tendría que cerrar sus puertas o su obra, porque nadie quiere ya aportar. La mayoría piensan en su corazón así y dicen de esta manera: yo soy pobre, no gano mucho, hay que dé el otro hermano. Ese pensar es como que si fuéramos nosotros a un restaurante a comer y que sirvieran, y después de haber comido y saciado decimos: hay que pagar a la otra persona que está al lado mío. Esto no debe ser así, mis amados hermanos. Leamos en la Biblia la gente que le agrada al Señor o a Dios. En Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 1 al 4, dice así: Jesús miraba a todos alrededor lo que echaban en la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba todo lo que tenía, que era como 2 centavos. Y Jesús dijo: escuchen, todos ustedes han echado lo que les sobraba, pero esta pobre viuda echó todo lo que tenía para su sustento. Por eso os digo que ella echó más que todos ustedes, porque ustedes echaron de lo que les sobraba, pero esta pobre viuda echó todo lo que tenía su sustento. Ahora bien, esta pobre viuda no le importó quedarse sin nada. Lo que Jesús daba a entender aquí es que, como ella en verdad amaba y confiaba en Dios, no dudó 2 veces en dar para la obra de Dios, sabiendo que Dios es rico para con todo aquel que le ama, y iba a proveer para esta pobre viuda para todas sus necesidades. Es cierto que hay muchos falsos pastores y falsos obreros que se aprovechan de estas pobres inocentes almas, pero como dije, o como dijo el Señor de Judas, a estos les sería mejor no haber nacido que hacer caer a uno de estos más pequeñitos o inocentes. Estas almas inocentes lo dan todo porque aman a Dios, pero muchos se aprovechan. Ellos darán cuenta. Debemos de tener cuidado y abrir bien los ojos, pero esto no significa que no vamos a dar y aportar a la iglesia para que siga su obra. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del diezmo? En el libro de Malaquías, capítulo 3,
Del versículo 6 al 11 dice así: porque yo, el Señor tu Dios, no cambio. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice el Señor, y yo os volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volverlos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en vuestra casa. Y probadme ahora, dice el Señor, que yo os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Ahora bien, la Biblia no está diciendo que la persona que no diezma, Dios lo maldice. Por supuesto que no. Dios no maldice a nadie porque no diezma. La persona, él o ella solo, se maldice por no o por quererse aprovechar de las bendiciones de Dios, y ella o él no hacen bendición dando a la obra de Dios. Es por eso que viene el devorador, o sea, el diablo, a traer enfermedades en la familia, problemas financieros, quita la paz y divide. Y el dinero no le abunda. Siempre andan escasos. No consigue buenos trabajos y muchos otros problemas. Por esto dice el Señor: probadme. Investíguense muy bien ustedes mismos a una persona que diezma a la iglesia, y se van a dar cuenta que esa persona nunca anda arruinada monetariamente. Siempre tiene trabajo, siempre tiene dinero, le abunda el dinero, aunque esa persona gane poco dinero. Tiene salud, tiene paz y tiene muchos beneficios que los que no dan el diezmo no los tienen ni gozan del privilegio. ¿Y por qué? Porque el Señor ya lo ha dicho: probadme, dice el Señor. Y los otros, como decía, los que no diezman, siempre andan escasos de dinero, siempre andan en problemas, no tienen salud, no tienen paz, porque todo esto lo trae el devorador de las almas, que es el mismo Satán, el diablo. Dios no está interesado en su dinero, pues Él es el dueño de todas las cosas y aún de nosotros mismos. Pero Dios insta a la gente a diezmar para las iglesias, es porque para darle bendición a su propia vida. Pero los que aman más al dinero y no a Dios, no entienden estas cosas. Si ustedes es una persona que no tiene trabajo o no tiene un sueldo fijo, Dios no le va a obligar en traer el diezmo. Pero si puede ofrendar algo, es importante para su propia bendición. Aquí lo curioso de esto, vamos a ver, lo curioso es una cosa. Vamos a ver que en todos los países del mundo hay gobiernos que le exigen al ciudadano que pague sus impuestos. Y a veces no solo es el 10%, a veces hasta el 30 o 40% de lo que gana. Este ciudadano paga sus impuestos y si no los quiere pagar, se mete en problemas, incluso aún puede ir a la cárcel. Pero para dar el diezmo a la iglesia, muchos se quejan. Y a veces dan nada más el 5%, el 3% y a veces el 1%. A veces ni el 1%. Y estos son los que más demandan bendición de parte de Dios. No, mis amados del Señor, Dios no puede ser burlado. Pues está escrito: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Cuando los gobiernos del mundo colectan los impuestos, este dinero sirve para reparar carreteras, puentes, hospitales, para mantener la ciudad o el país en buen estado, etc.
Pero esto pasa cuando el gobierno de ese país es justo o honesto. Pero donde no hay honestidad, las calles y edificios de esa ciudad o país están rotas o en malas condiciones. Así también en las iglesias, algunos pastores o ministros o líderes de esas instituciones que aman más al dinero y no a Dios, hacen las cosas mal y están roto todo. Pero aquellos que aman a Dios hacen las cosas bien y todo se mantiene en orden y en bendición. Otros corruptos y malos obreros y administradores se roban el dinero, como el ladrón Judas Iscariote. Pero como dijo el Señor y como hemos estado diciendo, mejor si fuera a estos nunca haber nacido que estar en estos problemas. Porque su recompensa para ellos será no muy agradable para estas personas. Por eso, cuando tú des tu diezmo o ofrenda, no te preocupes para dónde va ese dinero. Tú ya cumpliste con dárselo, déjalo todo en las manos de Dios. El Señor tratará con los que hagan bien o hagan mal con ese dinero. El diezmo no es una obligación como lo es el pagar los impuestos a las ciudades, sino que es un deber como un buen hijo de Dios. Debemos hacer conciencia que la iglesia tiene gastos, y si tú eres un verdadero hijo de Dios, no te va a engañar el amor al dinero, pues tú andas en el amor de Dios. Muchos dicen que aquel diezmo era solamente para los antiguos o para en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día dicen que ahora vivimos por gracia, así es que todo se debe hacer por gracia. Sin embargo, el Señor nos habla en este mismo libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo no cambio, dice el Señor. Ahora bien, también en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 8, dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Sus leyes y sus cosas son para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Los que cambiamos somos nosotros cuando a veces Satanás nos endurece nuestro corazón y nos hacemos muy ávaros al dinero o a las cosas. Pero si meditamos de dónde vienen todas estas cosas, vienen del mismo Dios. Dios nos da la energía, el poder y la energía para poder trabajar y ganar ese dinero. Sin embargo, para dar somos muy egoístas. ¿Se imagina usted, hoy como dicen muchos andamos por gracia, cómo se pagará o se mantendrá la iglesia en estos días? El apóstol Pablo nos dice en sus libros: no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el Señor les bendiga y les dé entendimiento para que haya bendición en vuestras vidas. Amén, gloria a Dios.